Pasamos a continuación a la tercera comparecencia del orden del día de esta Comisión de Salud y Política Social, en este caso de la plataforma de la renta básica. Damos la bienvenida a esta comisión a doña María Luisa Prudencio, a don Manuel Cañada y a don Álvaro Rodríguez. Esta comparecencia ha sido solicitada conjuntamente por los tres grupos parlamentarios que conforman el arco parlamentario para informar sobre el proyecto de la Ley de Renta Básica de Extremadura. En primer lugar, tomarán la palabra los representantes de la plataforma sobre la renta básica. Tiene la palabra doña María Luisa Prudencio, por tiempo máximo de 15 minutos. Se podrán repartir el tiempo de intervención los tres comparecientes. Tiene usted la palabra. Buenos días, señores y señores. Cuando comenzamos la andadura de la ILP por la renta básica en Extremadura, teníamos muchas razones para exigir lo mínimo imprescindible para que las personas pudieran vivir. Pero hoy nos encontramos con muchas más razones para hacerlo, teniendo en cuenta que la tasa de paro en Extremadura es del 34,6%, teniendo en cuenta que la tasa de paro de las mujeres es del 37,54%, teniendo en cuenta que los menores, las personas menores de 25 años están en paro algo así como el 61,13% en nuestra región. Según la UNICEF, tenemos la mayor tasa de pobreza infantil de toda España, de todo el país español. Esto nos da a nosotros, nos dice que algo está ocurriendo en Extremadura y no es algo bueno, sino que se están vulnerando. Con estas tasas de paro y con estas tasas de pobreza se están vulnerando, por una parte, los derechos humanos y, por otra parte, los derechos fundamentales de la infancia. Y de que esta ley sea una ley digna para toda la gente depende de ustedes, depende de los parlamentarios y las parlamentarias de esta Cámara y de todas, de los tres grupos políticos que se sientan en la bancada. Por una parte, el PP, porque forma parte del Gobierno, y por otra parte, los otros dos grupos parlamentarios, porque juntos pueden tener mayoría para aprobar una ley justa y necesaria. Porque además, en alguna ocasión, y hoy voy a aprovechar para hacerlo, os hemos invitado a que paséis por los campamentos, a que paséis por las puertas de los céspedes y escuchéis con el corazón en la mano y con la cabeza bien puesta sobre los hombros a la gente que se nos desmaya a la salida y hay que llamar al 112 con ataques de ansiedad, que es como salen las mujeres y los hombres muchas veces por esa puerta. Por lo tanto, se puede tener una renta básica digna para la gente que no trabaja, para la gente que está en paro, que es de lo que ustedes no hablan en el proyecto que han presentado. Muchas gracias. Le paso la palabra a mi compañero Manolo Cañada. Hola, buenos días. El texto que se está tramitando ahora mismo en Extremadura, ¿vale?, que es lo que más o menos estamos hablando aquí ahora, a nuestro entender no es ni más ni menos que un eufemismo. Ya lo hemos explicado varias veces. La RAE define eufemismo como manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Y eso es lo que es esta ley desde su portada, en el momento en el que llamamos renta básica a un salario mínimo de inserción. Y ustedes lo saben de sobra porque, de hecho, en las primeras páginas ya dicen ustedes renta mínima de inserción y salario mínimo.
Sobre todo también cuando no es ni más ni menos que unas AISES empeoradas. Y eso lo sabemos porque ya hemos visto y lo hemos tratado varias veces con todos los grupos que están aquí ahora mismo presentes. Cosa que tampoco nos pilla de sorpresa, ya que estamos acostumbrados a que la clase política nos intente hablar a base de varios eufemismos, ¿vale? O sea, tenemos ejemplos por todos los lados, desde el momento en el que Zapatero llamaba a la crisis desaceleración de la economía, o ahora que Cospedal y este propio gobierno del PP están obligando a los funcionarios públicos que están a su servicio a no utilizar la palabra desahucio y en su lugar utilizar palabras como alzamiento o recuperación de vivienda. Y eso lo saben ustedes de sobra. La última joya de una ministra que llama movilidad laboral a lo que toda la vida se ha llamado fuga de cerebro. Como ejemplo, el otro día el Grupo Parlamentario Popular nos recibió y Miguel Cantero nos ponía buena cara y nos hablaba de responsabilidad, de aprender y de construir juntas las cosas. Sin embargo, nada más salir, declara a prensa que somos unos demagogos y que estamos aquí para hacer carrera política en un grupo parlamentario concreto. Sigo sin saber a qué se quería referir este señor, porque que yo sepa, eso no es nada cierto. O directamente una de las personas del Grupo Popular allí presente que al salir, cito textualmente, dijo: yo soy de Plasencia y allí hay un gitano que tiene 2 cocheras para guardar las furgonetas y no le da de comer a sus hijos y eso no puede ser. No lo he querido decir ahí dentro para evitar historias, ya que esto es una realidad. Esa palabra realidad que tanto se usa para lo que se usa, que es para criminalizar pobres, ¿no? O como el propio Carrón dijo, cuando estábamos en reuniones con él, que la gente era pobre de manera patológica o porque tenían la enfermedad de Diógenes y barbaridades de ese calibre. Y eso es lo que es este texto, una exposición amable de una criminalización sistemática de pobres, que podemos leer palabras como doble derecho para hacer referencia a un itinerario de inserción, donde podemos leer exclusión social 20 veces. ¿Vale? Pone 20 veces la palabra exclusión social. La palabra inserción viene 34 veces escrita. O proyecto individualizado de inserción otras 24. Y estamos hablando de un texto que puramente son 18 hojas. Ni una más. Un texto claramente redactado como una amable expresión de la represión al pobre y de la creación del clientelismo hacia los trabajadores sociales convertidos ahora mismo en una policía de pobres. Pero en acaba la cosa, por si estos conceptos no nos hubieran quedado claros, que la culpa de la pobreza es de los pobres y que encima son unos sinvergüenza, podemos leer joyas del tipo: otro objetivo, estoy leyendo literal, estos son apuntes literales de lo que pone la ley, otro objetivo no menos importante que se persigue con la renta básica extremeña es eliminar el concepto de dependencia económica de la administración, o en su lugar fomentar y promover a la ciudadanía extremeña los valores del esfuerzo, el emprendimiento y la justicia social, o evitar que la prestación se convierta en una medida desmotivadora de esa superación y de la integración que se pretende, como si los pobres lo fueran, como bien recordaba antes sobre Carrón, pobres patológicos porque están enfermos de una enfermedad que solamente ustedes conocen porque nosotros no la conocemos, insistimos. Les puedo asegurar que la realidad es a lo que ustedes hacen continua referencia es bien distinta, y como ha dicho la compañera Marisa, les invitamos a ir a la Puerta de los Céspedes a verla, porque entiendo que desde aquí no se ve. Por ponerles un ejemplo, el otro día, mientras le explicábamos la ley a unos compañeros y les explicábamos cómo se les iba a regular a ellos, ¿vale? Le decíamos, pero después de 12 meses van a retirarte el 20%. En el caso de este hombre, que era una unidad familiar de 6 miembros, eran 120 euros menos. Y le decíamos de WhatsApp: no vaya a ser que te acostumbres a comer todos los días y vayas a querer vivir bien. Y decía él: yo vivía bien los 15 años que he trabajado. ¿Vale? La gente no quiere una renta básica para estar en casa comprándose teles de plasma. O como la propia Gil Rosiña, que está ahí sentada presente y puede acreditar esto que voy a decir ahora mismo, cuando mantuvimos una reunión el día que se nos prohibió la entrada a esta casa, la gente estuvo gastando más tiempo en hablar del plan de empleo para las 25.000 personas que proponen las acampadas que sobre la renta básica propiamente dicho. La gente no quiere la renta básica para quedarse en su casa, la gente lo que quiere es trabajar. Otro aspecto de esta ley que para nosotros es del todo intolerable es el papel de los trabajadores sociales. No puede ser que el primer papel a entregar sea un informe social, que es algo totalmente subjetivo, porque en la casa y la comida de una persona dependen de que le caiga al trabajador social o de cómo éste quiera reflejarlo en un papel, para que luego su jefe de servicio lo lea y diga: a este sí se lo damos, a este no se lo damos. Esto no es ni más ni menos que la creación de una red clientelar y del tener que ir con los niños con los mocos cayendo como velas, para dar pena y que me den el salario.
Algo que para más INRI se agrava con el momento en el que la tramitación de la renta básica tiene un plazo de tramitación de 3 meses y que para colmo puede ser resuelta por silencio administrativo. 3 meses, esperando para que me respondan y que no me respondan. Lo cual carece completamente de un sentido, ya que cuando es respuesta positiva sí se responde, no de repente aparece milagrosamente el dinero en el banco. El único sentido que tiene esto es el de convertir la obtención de la renta básica en un gran prix del papeleo y las súplicas al funcionariado para que estudie bien nuestro caso y que haga el favor de decirnos cómo va lo nuestro, durante 3 meses. Para concluir, diré lo mismo que le dije el otro día en la reunión al Grupo Parlamentario Popular. Esto no es ni más ni menos que un campo de reeducación, pero al aire libre. Algo que ya resulta vomitivo en el momento en el que la graduación de las sanciones puede hacerse si se ve un arrepentimiento, y la palabra arrepentimiento viene literalmente escrita en la ley, por parte del infractor, algo claramente objetivo. O sea, todos sabemos que el arrepentimiento es algo objetivo, ¿no? A ver cómo llora el pobre para que, como se le ha saltado, se lo podamos volver a dar, ¿no? Cabe destacar que una de esas sanciones graves que se menciona 3 o 4 veces en la ley es la de destinar la renta básica a otros fines. No vaya a ser que le dé por irse el domingo a tomar una caña que no tiene derecho porque es pobre, obviamente. En definitiva, y para cerrar, citaré al profesor de Ciencias Políticas de la Unidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Monedero, que dice que vivimos una guerra de clase donde solamente ellos saben cuál es su bando. Buenos días a todos, a todas. Muy rápidamente, 3 argumentos para no consumir más del tiempo. Si me avisa cuando falta un minuto, porque no se nos olvide una parte sustancial. A ver, como ustedes saben, tenemos en el campamento, llevamos 58 días en el campamento Dignidad, aquí en Mérida y en otras localidades de Extremadura también, y estamos en la puerta del INEM, como decía Marisa, como decía Álvaro, es todo un observatorio de la catástrofe social en la que estamos ahora mismo. Ayer, cuando llegamos al campamento, Marisa y yo, que veníamos del hogar del Padre Cristóbal, que por cierto nos decía su directora que la línea, cómo está cambiando el perfil de la pobreza y cómo la línea que convierte a alguien en un marginado, en un excluido, con el argot que se utiliza, es finísima. Bueno, pues cuando llegamos allí, lo primero que escuché es una compañera que me decía: ha estado aquí Francisca y nos ha dicho que se va a tirar por el balcón. Y se iba a tirar por el balcón por la siguiente razón: porque había recibido una carta de la Junta de Extremadura, de uno de los funcionarios de la Junta de Extremadura, funcionarios con mando en plaza, que decía: esta mujer está solicitando que le enganchen el agua, lleva un año sin agua, ha tenido sarna a consecuencia de no tener agua, y le decía que tenía que, primero, para que le engancharan el agua, para autorizar la contratación del suministro de agua, tenía que pagar 71 recibos, 2.399 euros. Esta mujer está en paro, sin ningún tipo de prestación. Decía que se iba a tirar por el balcón. Pero por la tarde, nos tocó ver llorar a 2 mujeres. Voy a contar el caso de una de ellas. El caso de una de ellas es que había recibido una carta firmada por el director general de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Fomento Vivienda de la Junta, que decía: resuelve declarar haber lugar al desahucio de don Francisca Juez Carracedo de la vivienda de promoción pública, así, tal, debiendo dejarse la vivienda libre, vacua y expedita, y depositando las llaves en el Servicio Territorial de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, con apercibimiento de que si el interesado no cumple con la citada orden, se procederá al lanzamiento de cuantas personas, muebles y enseres lo ocuparen. En el mismo, esto lo hace el director general de Vivienda, en una comunidad en la que el 26 de julio este Parlamento aprobó la paralización de todos los desahucios. Y esto tiene muchísimo que ver con la renta básica. No se incomode nadie, que ahora lo pongo que ver. Porque como dice un compañero nuestro, cuando fallan los ingresos, falla todo. Y si no se tiene dinero, no se puede pagar. Y no todo el mundo es como Cospedal, que primero paga la hipoteca aunque no tengan que comer los hijos. Normalmente la gente lo que hace es que primero da de comer a los hijos y luego, si no puede pagar la hipoteca, no la paga. Así que quiero denunciar aquí, en esta Cámara, que se está practicando la violencia institucionalizada. Se está aterrorizando a las familias, metiendo el miedo a las familias,
que se está utilizando, que esto es violencia institucional. Hay 9 suicidios todos los días en este país. ¿Quién se hace responsable de esos suicidios? ¿Quién se hace responsable de que el día de mañana alguien cumpla la palabra de tirarse por el balcón? ¿Quién? Después nadie tendrá responsabilidad. Esta es la primera cuestión. Señor Cañada, como usted me ha solicitado, le comunico que ha transcurrido 14 minutos de su intervención. Puede continuar. 14 minutos. Como usted me pidió, se lo comunico. Puede Bien, continuar. Sí, termino ahora mismo. Vamos, termino. Si me apura, me da 3 minutos y en 3 minutos digo la mayoría de las cosas que quiero decir. Primero, si las AISES no valían, que no valían, mucho menos valen ahora en una situación de auténtica catástrofe social, de auténtica emergencia social. No valían ya, porque era un mecanismo de control y clientelismo de pobres. Pero es que ahora son completamente insuficientes. Y lo que tenemos encima de la mesa no son otra cosa que un mal remedo de las AISES. En segundo lugar, cuando nosotros planteamos la renta básica, le hemos dado a la señora presidenta para que se lo dé a los grupos parlamentarios, llevamos un año con la iniciativa legislativa popular maltratada por los poderes públicos de esta región. Cuando planteamos esto, lo planteamos porque queríamos dar respuesta a la situación de precariedad, que es tanto como hablar de gobierno de la inseguridad social, como incertidumbre permanente, a la situación de pobreza creciente, a esa conversión de la privación en depravación de la que hablaba Álvaro, y queríamos dar respuesta a algo que decía, me lo he traído el texto porque creo que es necesario que también escuchemos esto. Herbert Marcuse, 1967. Apenas hay hoy, ni en la misma economía burguesa, un científico o investigador digno de ser tomado en serio que se atreva a negar que con las fuerzas productivas técnicamente disponibles ya hoy es posible, por la eliminación material e intelectual del hambre y de la miseria, y que lo que hoy ocurre ha de atribuirse a la organización socioeconómica de la Tierra. El final de la utopía, 1967. Hace un montón de años que decía este hombre que la utopía de que nadie pasara hambre técnicamente ya había terminado. Y hoy hay gente que está pasando hambre y miseria. Y es, como decía Marcuse, porque hay una organización social completamente injusta. Y entonces lo que nosotros decimos cuando hablamos de la renta básica, estábamos hablando de la necesidad de darle respuesta a esa situación. Y por último, lo que no quería que se me olvidara, y le agradezco que me permita decirlo, rectificar es de sabios. Les pedimos a los 3 grupos parlamentarios, a los 3, les pedimos, les rogamos a los 3 grupos parlamentarios, rectificar es de sabios. Estamos hablando de clase obrera, de la clase obrera, estamos hablando de la gente más humilde, estamos hablando de la gente más pobre. Aquí no hay nadie que tenga mayoría absoluta en este Parlamento. Os pedimos, os rogamos, número 1, no es una cuestión cualquiera el número de perceptores. ¿Cómo que va a ser una cuestión cualquiera? Los derechos sin dinero no son derechos. Los derechos subjetivos sin dinero son pura subjetividad. Los derechos tienen que ir acompañados de garantías, de recursos. Y aquí lo único que hay, negro sobre blanco, son 13,2 millones de euros y la palabra de Monago de 3 a 5.000 perceptores. Lo único que hay hasta ahora. Y nosotros decimos que hay 70.000. No somos adivinos. Alguien otro día nos tachó de adivinos o demagogos. Utilizamos las estadísticas oficiales, la encuesta de población activa. Y si no les gusta, la de paro registrado. 58.444 personas sin ningún tipo de ingreso a final de año, de los parados en Extremadura. De eso estamos hablando, no de datos inventados, de datos oficiales. Y por tanto pedimos que haya un mínimo. Ya somos mayorcitos para que nadie nos engañe. Sabemos distinguir entre el mínimo y el límite. Que haya una garantía, un mínimo establecido en la ley, de cuantía traducible, con calculadora, con números encima de la mesa, porque lo demás es propaganda, y nosotros no nos vamos a prestar a la propaganda de nadie, de nadie. Os pedimos, Señor Cañada, por favor, le ruego finalice. Le recuerdo que a continuación, al finalizar la comparecencia, dispondrá nuevamente de 10 minutos. Termino únicamente con el argumento. Por respeto a los anteriores comparecientes. Por supuesto que sí. Luego le pido que, si hace falta, en el turno de los 10 minutos nos lo restrinja. Termino. Hay dinero.
No hablo del dinero que podía haber, de los 1.480 millones de euros que llegarían con el plan contra el fraude fiscal que elaboraba Gesta. No hablo de los 300 millones que la Junta de Extremadura paga en intereses a los bancos. Hablo de los 240 millones de euros que han llegado en concepto del impuesto bancario, que nadie lo esperaba y por tanto es dinero que ha llegado nuevo, de refresco. Hablo de los 83 millones de euros de superávit presupuestario de los que ha exhibido el consejero. Hablo de los 15 millones de euros que se gastan en pagar políticos y cargos de designación política en Extremadura. Hablo de los 4 millones de euros que se va a llevar élite, al parecer. ¿Cómo es posible que 4 millones de euros para el avión y 13 millones de euros para 70.000 parados? No se puede consentir. Y entonces yo les pido a todos, que rectifiquen. Ahora estamos en el momento. Y que garanticen que en esta región nadie pasa hambre y no se vive en situaciones de miseria. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a continuación al turno de los grupos parlamentarios de menor a mayor. En primer lugar tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, don Pedro Escobar. Buenos días, Marisa. Buenos días, Manolo. Buenos días, Álvaro. Bien, no es la primera vez que nos reunimos y en la que nos comunicamos mutuamente lo que pretendemos, lo que queremos. Y yo, señora Marisa, decirte, permitirme el tuteo, yo espero que también me tuteéis, que yo creo que efectivamente cada día hay más razones para reclamar la renta básica y planes de empleo y otras muchas cosas más, porque el paro y la pobreza van creciendo. La bola de la crisis sigue rodando cuesta abajo y cada vez más gorda con las causas que todos conocemos. Yo creo que hemos tenido ocasión de juntarnos en varias ocasiones en las que, por desgracia, se han manifestado más las discrepancias o el descontento que las coincidencias, que yo te aseguro que son muchas, ¿eh? Entonces, yo comprendo el punto de partida, comprendo tu lucha y sabes los que lo valoro. Y Álvaro, quiero decirle que comparto contigo que lo que estamos discutiendo no es renta básica. O sea, se puede llamar de otra manera. Yo no sé si me habrás hecho el honor de leer un artículo que tuve la suerte de publicar en que decía la renta básica, que no lo es. O sea, se puede llamar, esto sería más o menos equivalente a otras prestaciones que se llaman de rentas mínimas de inserción, que tienen hasta 17 nombres, pero desde luego yo comprendo, digamos, la contrariedad o el cabreo o el descontento de que se está llamando renta básica a lo que no lo es, porque la renta básica, que en determinados foros se formula, pues tiene que ser incondicional, intemporal y permanente. O sea, que lo que estamos discutiendo no es ese tipo de prestación. Así que estoy de acuerdo en que no estés de acuerdo con que lo que estamos discutiendo se llame como se llama. Eso está claro, ¿eh? Yo también lamento que en la ILP que habéis defendido, que habéis difundido, en la que habéis sudado y la que habéis hecho muchos kilómetros, y que yo firmé también, yo soy uno de las 27.000 aparte de esos que firmaron, ¿eh? Pues que esa ley no llegara a buen término por la acumulación de requisitos burocráticos institucionales en los que, por cierto, Izquierda Unida no participó siquiera para que se pusieran esos 20.000, para que se pidieran esas 40 y tantas mil firmas. Y desde luego el número de 27.000 me parece muy importante, superior al que porcentualmente al que hay en otras comunidades y en otras instancias de lo del ELP. Lo que sí os puedo decir, y en fin, no sé si lo aceptáis o no lo aceptáis, pues ya hemos tenido varios encuentros, este no es el último, que la ILP ha sido uno de los textos de referencia, uno de los textos básicos que nosotros hemos estudiado. Yo en alguna ocasión dije, a mí me gusta mucho más el texto de la ILP que el texto que había en el borrador, incluso que el texto en el segundo borrador que ha habido, y seguro que me seguirá gustando más que el texto final que salga cuando se apruebe esta ley de esta renta mínima de inserción en Extremadura. Y lo hemos estudiado ese documento con el de los sindicatos, con el del tercer sector, para hacer una propuesta que sea una herramienta que permita combatir, que permita luchar contra esa bola de pobreza y de precariedad que está creciendo. Y nosotros sabemos, partiendo de esa insatisfacción, sabemos que los resultados de esa medida paliativa van a ser insuficientes. Yo estoy seguro que la ley que salga a mí me seguirá pareciendo insuficiente. Eso lo anticipo. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que las cosas hay que situarlas en el tiempo y en el espacio, y lo que sí valoramos nosotros es que es un pequeño avance en lo que hay. Es un pequeño avance sobre lo que hay. Y yo, pues no sé, quizás si hay que subir una cuesta empinada, pues este proyecto de renta básica que se ha aprobado en Extremadura, pues supone subir solamente los primeros escalones, ¿eh? No supone llegar a la meta. Al compañero Manolo Cañada ya también nos hemos juntado más de una ocasión. Yo estoy seguro que desde la insatisfacción de lo que estamos haciendo, lo que va a hacer, pues que nosotros en el proyecto de enmienda, en lo que hemos estudiado, vamos a intentar que esto que va a salir se parezca lo más posible a lo que los dos entendemos que sería una renta básica, pues una renta básica fuerte, una renta básica que seguramente la que hace falta es
en Extremadura, y no solo en Extremadura, en muchos sitios, y no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Entonces, nosotros vamos a procurar que lo que salga se acerque a todo eso. Vamos a corregir tenemos preparadas por lo menos 30 o 30 y tantas enmiendas que tratan de corregir esos aspectos estigmatizadores, esos aspectos que localizan, que ponen un sello a la gente según la situación en la que se encuentra, y de luego nosotros queremos que sea una pequeña herramienta que dé un poco de esperanza a muchísima gente que lo está pasando mal. Sé que estamos en posiciones muy distantes, sé que no se acercan las cantidades a lo que nos decís, y yo, bueno, pues a lo mejor en el horizonte al que queremos llegar, pues a algunos nos gustaría que fuera mucho más rápido, y otros pensamos que en ese largo viaje pues hay algunas paradas intermedias. Y yo me sumo a lo que decía un responsable de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tardá, que decía: las rentas mínimas de inserción no son la renta básica, pero se acercan un poquito. Vamos a trabajar en ese sentido, os lo aseguro. Muchas gracias, señor Escobar. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, tiene la palabra doña Isabel Gil. Gracias, señora presidenta. Buenos días a los representantes de la Plataforma por la Renta Básica en Extremadura, a la señora Marisa Prudencio, al señor Manuel Cañada y al señor Álvaro Rodríguez. Celebro muchísimo y celebramos desde el Grupo Parlamentario Socialista que ustedes puedan estar hoy aquí en este Parlamento, que puedan estar en este Parlamento y que puedan exponernos a los grupos parlamentarios en poco más de 15 minutos lo mucho que han hecho por esta renta básica en la región. Y es lo que desde mi grupo, en primer lugar, queremos agradecer: el esfuerzo de su plataforma y el esfuerzo de esa iniciativa legislativa popular que recabó más de 26.000 firmas y que vino a evidenciar una cosa y nos dio una lección a quienes nos sentamos aquí representando a los ciudadanos, y es sencillamente que la pasada legislatura pues nos equivocamos cuando elevamos de manera excesiva ese número mínimo de firmas exigible para que las propuestas de los ciudadanos puedan ser debatidas en la Cámara que los representa, que es la Asamblea de Extremadura. Ha sido reconocido por mi grupo parlamentario, pero sobre todo, y lo más importante, es que la intención de subsanar el error está registrada en esta Asamblea, una iniciativa de mi grupo que esperemos y deseamos contar con el consentimiento y el voto favorable del resto de los grupos parlamentarios de la Asamblea, de modificar puntualmente el Estatuto de Autonomía para que no vuelva a ocurrir eso que ha ocurrido, de que la firma de 26.000 ciudadanos pues no pueda ser, y la cuestión y la necesidad y la petición de 26.000 ciudadanos no puedan ser debatidas en la Asamblea de Extremadura. Yo creo que cuando uno se equivoca, pero sobre todo muestra propósito de enmienda para poderlo arreglar, pues vuelve por lo menos a legitimar el poder plantear la cuestión de la que hoy estamos hablando aquí. Y con ese ánimo de llegar a un acuerdo, porque decía uno de los tres portavoces, creo que era el señor Cañada, estamos obligados a dar una respuesta a los ciudadanos que peor lo están pasando desde la política. Y en esa justa aclaración y justo reconocimiento de que estamos obligados, quienes aquí nos sentamos, a dar una respuesta a los partidos políticos desde el Grupo Socialista, tanto en las conversaciones que hemos mantenido con el Gobierno como en el primer trámite parlamentario de esta ley, que ha sido el pasado pleno, el debate, la toma en consideración. Desde luego, para intentar llegar a un acuerdo, las distintas partes que van a discutir sobre ese acuerdo tienen que posicionarse claramente al respecto de la cuestión. Y eso es lo que hemos hecho desde la sinceridad absoluta los socialistas, diciéndole al Gobierno y queriéndolo compartir hoy también con ustedes las tres cuestiones que a nosotros nos parece que hay que modificar en esta ley para mejorarla, y las tres cuestiones que hay que modificar en esta ley para que esta ley se aproxime a lo que se supone que los tres grupos que estamos aquí queremos que se aproxime, que es a dar una respuesta a los ciudadanos que peor lo están pasando en Extremadura. Y en ese sentido, las propuestas de mi grupo parlamentario son tres. Estoy hablando de la financiación de la ley, que nos parece absolutamente insuficiente. Fue intención del Gobierno de Extremadura poner únicamente 13 millones de euros y fue posible, por la oposición de los grupos parlamentarios, transformarlo en el debate de los presupuestos en crédito ampliable, pero el crédito ampliable, la propuesta del PSOE no exime el crédito ampliable, sino que incluye el crédito ampliable, porque lo que nosotros queremos es que la financiación de esta ley esté garantizada y tenga un blindaje económico que esté vinculado al Producto Interior Bruto de la región, de tal manera que cada año en el presupuesto haya o un 0,5 del PIB o un 1% del PIB vinculado, dinero vinculado directamente para esta renta como un suelo, como un mínimo, que el 0,5 o el 1 va a ir en función de la intención o no del Gobierno también de presupuestar en los presupuestos anuales de cada año en Extremadura
planes sociales de empleo, porque comparto, como decía Álvaro, el portavoz de la renta básica, que los ciudadanos que perciben esta renta no quieren ser, nadie quiere ser perceptor de la renta básica, la gente lo que quiere es trabajar. Por eso es muy necesario vincular esta renta a planes sociales de empleo en la región. La segunda cuestión que plantea mi grupo y quisiera compartir con ustedes se trata de la contraprestación. No podemos pedirle a quienes desgraciadamente van a tener que ser perceptores de esta renta, que además de tener ya la desgracia de ser perceptores de la renta básica, tengan que realizar trabajos de voluntariado social en las distintas ONGs de la región. Eso no es el voluntariado social, desprestigia la labor que hacen muchos ciudadanos a bien de voluntariado social y desde luego nosotros creemos que esa contraprestación debe ser precisamente y debe venir garantizada desde los poderes públicos para lo que necesita ese ciudadano en concreto, que es una segunda oportunidad para reinsertarse en el mercado laboral. Por lo tanto, el itinerario debe estar únicamente vinculado al poder trabajar otra vez y dejar de percibir la renta básica, que es en este caso lo que están pidiendo. Y la tercera y última cuestión es en cuanto a los trámites. Es verdad que las AISE eran un auténtico viacrucis burocrático, está mal hecho. Las AISE fueron una renta de primera generación que cuando se crearon en Extremadura también eran necesarias. Hoy hablamos de esta segunda, que es la renta básica, aunque queramos decir que es un derecho subjetivo y lo pongamos en la ley, no lo vamos a garantizar 100% y hay muchas cuestiones que ustedes apuntaban en ese sentido y que yo he anotado para tener en cuenta. No podemos hacer que haya gente que se quede fuera de la renta básica porque los trámites burocráticos se lo impidan. No podemos hacerlo y yo creo que estamos a tiempo, los tres grupos parlamentarios, de mejorar todo ese entramado del trámite que recoge la ley y que podemos cambiar a través de las enmiendas. Comparto la reflexión de los tres portavoces. Señora Gil, por favor, le ruego vaya finalizando. Voy finalizando. Comparto las reflexiones de los tres portavoces y sobre todo quisiera decirles que desde el Grupo Parlamentario Socialista van a ser tenidas en cuenta en el periodo de enmienda y en las negociaciones y conversaciones, mejor dicho, que retomaremos con el Gobierno el próximo día 22, y quedarme solamente con una cuestión. Estamos obligados a hacer una buena ley de renta básica. Ustedes han hecho ya mucho por la misma y quiero reconocerles el esfuerzo y las aportaciones que han hecho pues serán tenidas en cuenta por mi grupo parlamentario. Muchas gracias, señora diputada. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, tiene la palabra su portavoz, doña Francisca Rosa Romero. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bienvenidos Marisa Prudencio, Manuel Cañada y Álvaro Rodríguez. Tuvimos oportunidad el otro día de hablar y ojalá hubiéramos tenido más posibilidad de diálogo. Es cierto, y yo desde aquí se lo quiero reconocer en lo personal también en el nombre de mi grupo. Sé lo que me va a decir, señor Cañada, pero se lo quiero también reconocer públicamente, porque de humano es equivocarse y de sabio rectificar. Y estamos a tiempo de rectificar muchas cosas en el desarrollo de esta ley. Lamentamos, y se lo digo con total honestidad, que esa iniciativa legislativa popular, con el trabajo que ustedes han hecho, que nos han facilitado en este momento, no pudiera acceder a su tramitación parlamentaria. Y no pudo acceder a su tramitación parlamentaria porque el Estatuto de Autonomía, que se modificó en la recta final de la pasada legislatura, rebajó el límite de firmas de 45.000 que estaban establecidas a 25.000. Eso ha impedido que esta iniciativa legislativa hoy estuviera tramitándose en el Parlamento. Pero es que es más, les voy a recordar que los que hoy dicen y están pidiendo perdón porque se equivocaron con eso, en la pasada legislatura, una iniciativa legislativa popular que sí venía con el número suficiente de firmas, impidieron su tramitación parlamentaria. Por lo tanto, no caigan en el error de dejarse convencer, porque por sus obras los conoceréis, y a estas alturas de la película yo creo que no estamos en condiciones de que nadie nos engañe. Y no se dejen engañar, les voy a decir por qué. Porque estamos hablando de derechos fundamentales. Marisa lo ha dicho con total claridad. Estamos hablando de derechos fundamentales que ya vienen recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Estamos hablando de derechos fundamentales de los que Europa ya hablaba en el año 2000. Y en esa Carta, en el artículo 34, se reconoce el derecho a los ciudadanos a un apoyo social para combatir la exclusión social y la pobreza, con el fin de garantizar una existencia digna. Ya se hablaba en el año 2000. Antes incluso, en el Tratado de Constitución de la Comunidad Europea, el artículo 137, hablaba de que había que luchar contra la exclusión social. Hablamos de febrero de 1992. ¿Dónde estábamos, señores, entonces? Pero es que es más, ha habido diálogo social en Extremadura. Es verdad que ha habido acuerdos que se plasmaron en esta comunidad autónoma. Diálogo social en el que parece ser que se oía, pero parece ser que no se escuchaba. Porque qué poquito caso se les ha hecho a todas las reivindicaciones que sobre la ley de renta básica se han hecho hasta el momento.
La recomendación también europea que se adoptó en el Consejo de Lisboa del año 92 ya invitaba a los Estados miembros a reconocer a la persona un derecho fundamental a obtener recursos y prestaciones suficientemente garantizados en un marco de un derecho dispositivo global y coherente de lucha contra la marginación social y, en consecuencia, adoptar un sistema de protección social. Y mientras ya se estaba hablando en Europa de derechos fundamentales, en España seguíamos hablando, y en Extremadura seguíamos hablando de ayuda, porque tenemos que recordar la fecha de ese famoso decreto de las AISE en Extremadura como novedad, como primer pilar de la defensa de las ayudas a los más necesitados, como un derecho progresista. Se hablaba de ayuda, se hablaba de dádiva. ¿Dónde estaban los gobiernos de entonces para reconocer los derechos cuando en Europa se hablaba de derechos? Aquí se estaba hablando de ayuda. Nosotros lamentamos que esa iniciativa de ustedes no haya tenido el trámite que ustedes hubieran deseado, pero créanme que hemos tomado nota de lo que se ha dicho. Ojalá no fuera necesaria una ley de renta básica en Extremadura. Y no hace falta que nos recuerden permanentemente los datos del paro, si lo sabemos. Si no hace falta que nos lo digan, si convivimos, y en los medios rurales y en los medios municipales sabemos perfectamente de lo que hablamos. Es que los padres de los amigos de nuestros hijos están viviendo esa situación. Es que familiares y amigos nuestros están viviendo esa situación. Estamos hablando, señorías, de que es necesario un derecho para luchar contra la exclusión social en Extremadura. Y cuando hablamos de exclusión social, hablamos tanto de esa exclusión social estructural, que viene desde hace mucho tiempo, y de esa otra exclusión social coyuntural. Y el tratamiento no puede ser el mismo. En la reunión que mantuvimos con ustedes ya nos lo decían muchos de los miembros de esa plataforma. Mi crisis ya viene de antes. Mi crisis viene ya de hace más de 10 años. ¿Dónde estábamos hace 10 años para luchar por los derechos de las personas que hoy más lo necesitan? ¿Estamos de acuerdo, señor Cañada? Y nosotros coincidimos con ustedes en que hay que cambiar muchas cosas en esta región. Y la revolución se puede hacer desde fuera de las instituciones y también desde dentro de las instituciones. Y nosotros, como fuerza política mayoritaria, porque así lo han querido la mayoría de los extremeños, tenemos la obligación de hacerlo. Yo no les voy a hablar del pasado más, porque efectivamente estamos aquí para hablar del presente y del futuro. Y estamos hablando para hablarles del futuro más inmediato, y es esas personas que somos conscientes que tienen que comer y que tienen que atender a sus hijos, y sabemos de lo que estamos hablando. Ojalá los recursos económicos fueran suficientes, sabemos de lo que le hablamos. No nos nieguen esa sensibilidad y no les nieguen la oportunidad tampoco a esta ley de echar a andar. El movimiento se demuestra andando, que hay mucho recorrido que hacer, de acuerdo. El tema de la inserción social, sé que no les gusta, pero no lo vean como un trabajo social de pobres, porque no lo es. Porque coincidirán conmigo en que hay personas que viven en exclusión social estructural que necesitan una formación y necesitan facilitarle un medio para poder acceder a un puesto de trabajo cuando las condiciones lo permitan. En eso está trabajando el Gobierno de Extremadura en este momento. Ojalá los éxitos y los resultados se puedan ver cuanto antes. Usted hablaba, y estamos de acuerdo con ustedes, de que los derechos sin dinero no son derechos, y estamos de acuerdo. Por fin esta ley de renta básica viene con una disposición adicional, la segunda, que habla de financiación suficiente. Es lo mismo que contenía la propuesta del Partido Socialista que hizo en su momento, que afortunadamente ya contenía una disposición que hablaba de presupuesto suficiente, porque otras leyes socialistas que se aprobaron en esta Cámara incluían una disposición adicional que decía se desarrollará en función de la disponibilidad presupuestaria. Eso ya ha sido un logro. Confíen en que efectivamente se van a poner a disposición los recursos necesarios, porque además así lo ha dicho el consejero. Y en este punto sí que le tengo que decir, señor don Álvaro Rodríguez, que no es cierto que el señor consejero de Salud y Política Social haya hablado de pobres, ¿cómo ha dicho usted exactamente? De pobres patológicos. No es cierto. Y le invito, yo le invito... Por favor, sí. Ruego a los comparecientes mantengan el debido respeto. Está quedando registrado... Señora diputada, le ruego vaya finalizando. Ya termino, señora presidenta. Yo le invito a que usted nos diga dónde y cuándo, porque eso no es del todo cierto. Ustedes hablan, y efectivamente se lo decía, de que los derechos sin dinero no son derechos. Efectivamente es así. Nos han hecho una relación de dónde podría salir ese dinero. Pero yo también les voy a recordar que qué pena que tengamos que estar pagando 90 millones de intereses de la deuda que otros gobiernos nos dejaron, de 96 millones de euros que se gastaron los gobiernos socialistas de esta región en gasto corriente en el 2010. Qué pena que no pudiéramos disponer de los 500 millones de euros que dejaron de ver a los proveedores y que hay que pagar, porque somos pobres pero somos honrados, o de los 2.000 millones de euros de deuda que se generaron cuando este gobierno, o que existían cuando el gobierno del Partido Popular accedieron, o de los 24 millones de euros que se gastaron en propaganda. Muchas son las formas de buscar esos recursos.
cuenten con el apoyo de mi grupo para, en la medida de lo posible, y aquí quiero ser muy sincera, siempre que esas propuestas sean asumibles y no creemos falsas expectativas a las personas que lo están necesitando para no generarles una frustración, nosotros vamos a apoyar las enmiendas que vengan a mejorar esa ley en la medida de lo posible para que sea una realidad y no se cree un derecho y una frustración para las personas que desgraciadamente lo están pasando mal. Agradezco también sus aportaciones y su intervención en esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. A continuación, para cerrar el debate y finalizar su comparecencia, tiene la palabra doña María Luisa Prudencio. Les recuerdo que el ánimo de los tres grupos parlamentarios se acordó ayer en la Junta de Portavoces disminuir el tiempo de intervención de los tres grupos parlamentarios para primar la intervención de los comparecientes. Por lo tanto, les ruego se ajusten a los tiempos. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues parece que estamos de acuerdo. Parece que estamos de acuerdo de la situación de catástrofe social que hay. Parece que estamos de acuerdo en solucionar esa catástrofe social que hay. Y además a mí me parece, y me lo creo, que hay posibilidades de pararlo. Que hay posibilidades de que las mujeres que nos decía Manolo no reciban estas misivas, porque esto es solo la punta del iceberg, porque cada día nos llegan cartas desde esa consejería. Entonces, párenlo, pero párenlo ya, porque si no nos creemos nada. La población, o sea, la clase política parece ser que es la peor vista por parte de la población. Y si mañana ustedes van a aprobar el proyecto de ley que nos han presentado después de lo que nos están diciendo en esta mesa, pues a mí, ¿qué quieren que les diga? Diré que la clase política está demasiado bien vista. O sea, si se aprueba en esta mesa, si se aprueba en esta asamblea la renta básica o llamémosle como queramos, tal cual está ahí plasmada, yo no me creo nada de ninguno de ustedes, ni de ninguna de ustedes, de ninguna, porque son responsables de ella. Por una parte, porque el Partido Popular no tiene mayoría, y por otra parte, porque la otra bancada puede hacer otra renta básica. Si a ti te parece, Pedro, que es insuficiente la renta básica, o llámale como queramos, este proyecto que nos han presentado encima de la mesa, pues yo me pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué vas a apoyarla? ¿Por qué vas a apoyarla tal cual? ¿Por qué si de lo que estamos hablando son de derechos humanos y de derechos fundamentales de la infancia, tú vas a apoyar una ley que va contra los derechos humanos y contra la infancia? Pues la verdad te lo hemos dicho muchas veces, que nos decepciona muy mucho, que nos frustra muy mucho a la gente el que tú pudieras aprobar esto de lo que estamos hablando. Vamos, tu grupo parlamentario, claro está. Es lo que se me ocurre deciros a vosotros, y al resto lo que he dicho. O sea, si queréis que la población tenga una imagen mejor de los políticos, tendréis que cambiar la ficha. Los derechos humanos los tiene que defender no solamente la izquierda o la supuesta izquierda, sino la derecha. Así que en vuestras manos están. Yo voy a ser rápido, porque hay una cosa que a mí siempre me llama la atención. Además, es que es la tercera vez que veo un cambio de opinión sobre el tema de las firmas en una persona que está aquí sentada, y pregunto, y lo lanzo muy fácil. Acabo de ver que los tres grupos están de acuerdo en que el número de firmas ha sido una lástima, incluso citando al propio Pedro Escobar, es una lástima que la ILP tuviera un final como aquel, ¿no? Esperamos, y lo apunto, como igual que apunté el otro día otra cosa, que esto se cambie, simplemente. Y una respuesta rápida a lo que dice Pedro. Si tengo que subir una pared de 4 metros porque vienen los perros a morderme, tener una escalera de 1 metro para ir avanzando no me vale para nada. Respecto a lo de los pobres patológicos, te puedo decir el día, lo que pasa es que obviamente pues eso no está registrado en ningún lado, porque las conversaciones que se mantienen en una mesa
tal, no se graban, con que quiero pensar yo. Y lo dijo, fue una de las reuniones que tuvimos con él, que estaba delante Juan Bravo, que además Juan Bravo es el mismo que cuando estuvimos hablando con él sobre ciertas situaciones soltó la perla de que es que el Estado no puede suplir los deberes de la familia. No tengo más que decir. Pues terminamos, para que no abusar del tiempo, con dos cositas, ¿vale? Muy sencillas. Tres cosas. A ver, la primera de ellas, decía la portavoz del Partido Popular que sabemos de lo que estamos hablando. Y yo, me consta que sabéis de qué estamos hablando, pero yo quiero que lo sepa más gente. Entonces, el 23 de noviembre se puso fin a las AISES del año pasado. Hay 1.400 solicitudes de AISES que se han tirado directamente a la basura. Eso en una región, en esta región, que presume de 83 millones de superávit presupuestario. 1.400 solicitudes de AISE a la basura. 23 de noviembre. 105 solicitudes de ayuda familiar del año 2011 sin pagar. Eso en una situación de emergencia social como la que estamos hablando. 764 expedientes de desahucio abiertos, machacando a la gente a amenazas todos los días. Digo porque sabemos de qué estamos hablando y nosotros estamos diciendo que tenéis la responsabilidad, Marisa os lo ha dicho y yo lo vuelvo a decir, sois los responsables, los que lo hagan y los que lo consientan por omisión de la situación de miseria y de los desastres que puedan ocurrir. Sois responsables y de la violencia institucional que aquí se está ejerciendo contra la gente más pobre de Extremadura. Segunda cuestión. Compañero Pedro, en el 2012, yo no me gusta decir porque sé que aquí hay que mantener más la distancia, pero en el presupuesto del año 2012 iban disposición adicional segunda del presupuesto del 2012 vinculados al cobro de la deuda histórica, pero iban 80 millones de euros para la renta básica de inserción. Pues 80 millones de euros para la renta básica de inserción en el presupuesto del año 2012 no tiene nada que ver con 13.200.000 euros. No te estamos diciendo, no le estamos planteando a nadie ni siquiera los números nuestros, sino los vuestros. No respetáis vuestros números. En octubre declaraste que iban a cobrar la renta básica al menos entre 12 y 14.000 personas. Están los periódicos, está la hemeroteca para demostrarlo. Ahora estás hablando de entre 5.000 y 6.000 personas. Respetad vuestros números, no los nuestros, que a nosotros no nos valen entre 12 y 14.000 personas. Pero es que no respetáis vuestros números, ni siquiera. Y tenemos que hablar de números, porque si no estamos hablando, perdonadme la expresión, pero una expresión popular, aquí, de leche miga. Tenemos que hablar de números, porque la gente, claro que sí, tenemos que hablar de números, porque tenemos que dar respuesta a una situación social terrible que se está planteando. Cuando una parte de la clase media está pasando a ser pobre, y la gente que ya era pobre está pasando directamente de la pobreza a la miseria. Y en un momento en el que esto va acompañado de otras muchas cosas. En la ley se dice tan ricamente que te pueden suspender, infracción leve. Infracción leve es que tú no sigas el tratamiento médico adecuado, por ejemplo, o que no cuides bien a los familiares, que se oye darle un papel de juez al trabajador social que tela marinera. Pero es que hay gente que se está quitando de los tratamientos médicos porque no tiene perra para pagar la medicina. Claro, y es que artículo 30, letra C, resulta que infracción leve, una de las infracciones leves, es que resulta que llega alguien y dice que este señor o esta señora no cuida debidamente a sus familiares o el tratamiento médico no lo sigue adecuadamente. Entonces, lo que estamos diciendo, mirad, la ley, nosotros estamos insistiendo en el número, podríamos insistir mucho más en otras cosas, como ha planteado Álvaro, porque no... A ver, la exclusión social no cae del cielo, no aparece ni una sola vez la palabra paro. Aparece el número que ha dicho antes,
Álvaro, la palabra exclusión social o proyecto individualizado de inserción, pero no aparece ni una sola vez la palabra paro. ¿De dónde os creéis que viene la exclusión social? ¿Cuál es el primer peldaño de la escalera de la exclusión social? Si no el paro. Cuando la gente no tiene trabajo, pues claro, luego vienen otros problemas, se acompañan otros problemas, pero el primero de todo es no tener ni siquiera un trabajo. Por eso hay que vincular la renta básica, hay que vincularlo, claro que sí, a la falta de trabajo. Y os lo planteamos. Y la tercera cuestión, os lo volvemos a plantear, además con palabras muy humildes, enérgicas en el tono, pero muy humildes. Os rogamos que rectifiquéis, os pedimos que rectifiquéis a todos, a los 3 grupos parlamentarios, que gastéis el dinero en esto, en la gente, no en los aviones, en la gente, no en dar el dinero de aquella manera, porque aquí, el día que nos pongamos, el día que la montaña, que la bola esta de nieve vaya creciendo, alguna gente va a haber que aplicarle un proyecto individualizado de inserción, pero a lo mejor no a los pobres. Por favor, señor Cañada. Habrá que insertar, termino. Le ruego vaya finalizando. Termino ahora mismo. Habrá que insertar a otra gente en otros sitios, en la decencia y en la honestidad, y en el ser respetuoso con los problemas y las carencias de la gente. Y habrá que aplicarle un proyecto individualizado de inserción a más de uno seguramente. Entonces lo que os decimos, rectificar, por el amor de Dios, rectificar, garantizar que una parte importante de la gente que lo está pasando muy mal en Extremadura quede fuera de la intemperie. Tenéis los votos suficientes, todos los 3 grupos parlamentarios, para hacerlo, para garantizarlo. Muchas gracias. Agradecer a los 3 representantes de la plataforma de la renta básica, a Marisa, a Manuel Cañada y a don Álvaro Rodríguez, de su comparecencia esta mañana en esta Comisión de Salud y Política Social y las aportaciones que han hecho para el proyecto de ley de la renta básica de Extremadura. Muchas gracias.